¿Alguna vez has sentido un pensamiento inesperado que te dio paz en medio del caos? ¿O has escuchado una voz en tu mente que te advirtió justo antes de cometer un error? ¿Y si te dijera que Dios está hablándote en este preciso momento, pero no te has dado cuenta? Que en los rincones más profundos de tu mente, en esos pensamientos que aparecen de la nada, puede estar la voz del Creador guiando tu vida. La mayoría de las personas creen que Dios solo se manifiesta a través de milagros visibles, señales grandiosas o profetas que declaran su voluntad. Pero pocos saben que una de las formas más poderosas en las que Dios se comunica con nosotros es a través de nuestros propios pensamientos. Pensamientos que surgen como susurros en el alma, como impulsos de sabiduría divina, como respuestas inesperadas que iluminan el camino. ¿Qué pasaría si te dijera que cada día recibes mensajes de Dios en tu mente y no los estás escuchando? Que hay pensamientos que parecen tuyos, pero en realidad son instrucciones divinas para evitarte sufrimiento y encaminarte hacia la bendición. Hoy vamos a descubrir un secreto oculto que puede cambiar por completo tu relación con Dios. Vamos a explorar cómo el Espíritu Santo utiliza nuestra mente para guiarnos, cómo distinguir la voz de Dios de nuestros propios pensamientos y cómo entrenarnos para escucharle con claridad. Porque no es casualidad que estés aquí. Si este video llegó a ti, tal vez Dios tiene un mensaje importante que necesitas escuchar. Antes de comenzar con este profundo estudio bíblico, quiero pedirte que escribas en los comentarios: paz en Cristo. Esta será nuestra señal de unidad y compromiso con la fe. Cada comentario, cada me gusta, hará que este mensaje llegue a más personas que necesitan oír la voz de Dios. Al hacerlo, estarás ayudando a expandir su palabra y a ser parte de esta obra divina. Muchos hermanos y hermanas utilizan estos videos como su apoyo espiritual diario, porque no siempre tienen una iglesia cerca. Así que tu participación es crucial. Además, presta atención porque la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una gran bendición en tu vida. Abramos nuestras mentes y corazones, porque hoy Dios nos hablará de una manera que jamás imaginamos. 1. Dios habla a través de pensamientos de sabiduría divina. Cuando analizamos la manera en que Dios se comunica con su pueblo a lo largo de la historia bíblica, vemos que no siempre lo hace con truenos, visiones o manifestaciones milagrosas. Muchas veces, Él implanta pensamientos en la mente de sus siervos para guiarlos. Un claro ejemplo de esto es Salomón, el hombre más sabio que ha existido. La Biblia nos dice que cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, Él pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Y Dios, en respuesta, le otorgó una mente iluminada con pensamientos divinos. 1 Reyes 3, 9, 12. Desde ese momento, Salomón comenzó a recibir respuestas y soluciones a problemas complejos, no a través de visiones ni sueños, sino a través de pensamientos que fluían en su mente con claridad y certeza sobrenaturales. Pero, ¿cómo podemos reconocer cuándo un pensamiento proviene de Dios? Primero, hay que entender que los pensamientos de Dios siempre estarán alineados con su carácter y con su palabra. Nunca nos inducirán al pecado, a la confusión, ni al miedo paralizante. En cambio, cuando Dios habla a través de pensamientos, estos suelen traer consigo paz, sabiduría y dirección clara. Por ejemplo, en la vida cotidiana es común enfrentarnos a decisiones importantes. ¿Debería aceptar este nuevo empleo? ¿Es esta persona la correcta para casarme? ¿Debo emprender este proyecto? Muchas veces, después de orar, vienen a nuestra mente pensamientos que nos dan claridad, como si de repente una idea se acomodara perfectamente en nuestro interior. Esto
Es lo que Jesús prometió cuando dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Dios utiliza nuestros pensamientos para enseñarnos y recordarnos su verdad. Por eso, cuando un pensamiento llega con convicción, paz y dirección conforme a la palabra de Dios, es muy probable que sea su voz guiándonos. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo diferenciar los pensamientos de Dios de los pensamientos de nuestra propia mente o incluso del enemigo? Las tres fuentes de pensamientos: Dios, el enemigo y nosotros mismos. En nuestra mente existen tres fuentes principales de pensamientos. Los pensamientos de Dios son pensamientos de sabiduría, verdad y dirección. Nos llevan a la paz, la justicia y la obediencia a su voluntad. Los pensamientos del enemigo son pensamientos de duda, confusión, miedo y tentación. Satanás intentará engañarnos con pensamientos que parezcan buenos, pero que nos alejan de Dios. Nuestros propios pensamientos son una mezcla de nuestra educación, experiencias y emociones. No todos nuestros pensamientos son malos, pero pueden estar influenciados por nuestro ego, temores o deseos personales. Es por eso que debemos aprender a discernir la voz de Dios en medio de estas tres fuentes. La Biblia nos da una clave fundamental en Filipenses 4:8, donde Pablo nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si un pensamiento no cumple con estos principios bíblicos, es muy probable que no provenga de Dios. Entrenando nuestra mente para escuchar la voz de Dios. Dios siempre está hablándonos, pero la pregunta es: ¿estamos nosotros en sintonía para escucharle? Piénsalo de esta manera. La radio está transmitiendo señales en todo momento, pero si no estás en la frecuencia correcta, no puedes oír la música. Lo mismo ocurre con Dios. Él nos habla a través de pensamientos, pero muchas veces nuestra mente está tan ocupada con el ruido del mundo, las preocupaciones o la ansiedad, que no logramos captar su mensaje. Para entrenar nuestra mente y aprender a distinguir sus pensamientos, podemos seguir estos tres pasos. Llénate de la palabra de Dios. Cuanto más leas la Biblia, más fácil será identificar sus pensamientos. La Escritura es como un filtro. Cuando conoces bien la voz de Dios a través de la Biblia, sabrás cuándo un pensamiento es suyo y cuándo no lo es. Dedica tiempo al silencio y la oración. Muchas veces buscamos respuestas en el ruido, pero Dios nos habla en el silencio. Jesús mismo se apartaba a lugares solitarios para orar y recibir dirección del Padre. Lucas 5:16. Haz lo mismo. Tómate un tiempo diario para meditar en su presencia y permitir que Él te hable. Pon a prueba los pensamientos. Antes de actuar según un pensamiento que crees que proviene de Dios, pregúntate: ¿este pensamiento está alineado con la palabra de Dios? ¿Este pensamiento produce paz en mi corazón? ¿Este pensamiento glorifica a Dios o me enfoca en mí mismo? Si responde positivamente a estas preguntas, entonces es muy posible que sea Dios hablándote. Ejemplo bíblico: Samuel aprendiendo a reconocer la voz de Dios. Uno de los relatos más hermosos sobre cómo Dios habla a través de pensamientos es la historia del profeta Samuel cuando era niño. En 1 Samuel 3, Dios llamó a Samuel en medio de la noche, pero él no reconoció su voz al principio. Pensó que era su maestro Elí quien lo llamaba. Sin embargo, Elí se dio cuenta de que era Dios mismo quien hablaba al joven Samuel y le enseñó cómo responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Este pasaje nos muestra
que escuchar a Dios a través de nuestros pensamientos es un proceso de aprendizaje. Al principio, podemos confundir su voz con la nuestra o con la de otras personas, pero a medida que crecemos en nuestra relación con Él, aprendemos a reconocer sus pensamientos con mayor claridad. Conclusión del tópico. Dios sigue hablándonos hoy como lo hizo con Salomón, Samuel y muchos otros. Él usa pensamientos de sabiduría para guiarnos en nuestro caminar diario. Pero depende de nosotros estar atentos y aprender a discernir su voz. Tal vez Dios ya te ha estado hablando, pero no lo habías reconocido. Quizás esa idea que te llegó, de repente, esa sensación de paz en medio de la tormenta, o esa advertencia interna que evitó que tomaras una mala decisión. Era Dios hablándote a través de tus pensamientos. En el siguiente bloque, exploraremos otra forma en la que Dios se comunica con nosotros a través de nuestra mente y cómo podemos evitar ser engañados por pensamientos que parecen buenos, pero no provienen de Él. 2. Dios nos advierte a través de pensamientos de corrección y advertencia. En muchas ocasiones, Dios nos habla a través de pensamientos que nos corrigen, nos advierten o nos muestran el peligro antes de que lo enfrentemos. Sin embargo, la mayoría de las personas ignoran estas advertencias porque no las reconocen como la voz de Dios, sino como simples pensamientos pasajeros o intuiciones sin importancia. Pero, ¿qué pasaría si cada vez que un pensamiento de advertencia aparece en tu mente, fuera Dios tratando de protegerte de algo que no puedes ver? La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios corrige y advierte a su pueblo a través de pensamientos y percepciones internas. Veamos algunos casos en los que Él habló directamente a la mente de sus siervos para evitarles peligros y corregir su camino. Ejemplo bíblico. La advertencia a José, esposo de María. Uno de los ejemplos más claros de esto en la Biblia lo encontramos en la vida de José, el esposo de María, la madre de Jesús. Después del nacimiento de Jesús, un ángel del Señor vino a José en sueños y le dio un mensaje que cambió la historia. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y Mateo 2:13. Aunque en este caso el mensaje llegó en un sueño, es importante entender que los sueños son simplemente una extensión de los pensamientos de una persona mientras duerme. Dios le habló a José a través de una revelación mental, dándole una advertencia clara que salvó la vida de Jesús. Ahora bien, pensemos en cuántas veces Dios nos ha enviado advertencias similares en forma de pensamientos, ese impulso interno que te dice, no vayas por ese camino hoy. Esa sensación repentina de que debes esperar antes de tomar una decisión importante. Esa voz silenciosa en tu interior que te dice, no confíes en esta persona, algo no está bien. ¿Cuántas veces hemos ignorado estos pensamientos solo para darnos cuenta más tarde de que era Dios tratando de advertirnos de un peligro? Dios sigue hablándonos hoy como lo hizo con José. Él planta pensamientos de advertencia en nuestra mente para protegernos, pero si no estamos entrenados para reconocer su voz, podemos fácilmente descartarlos y sufrir las consecuencias. ¿Cómo reconocer un pensamiento de advertencia de Dios? Dado que no todos los pensamientos de advertencia provienen de Dios, es importante aprender a discernirlos correctamente. La Biblia nos enseña que la sabiduría de Dios trae paz y dirección, mientras que el enemigo busca confundirnos con temores infundados y dudas paralizantes. Aquí hay algunas claves para identificar un pensamiento de advertencia que proviene de Dios. Viene con claridad y certeza. No es un pensamiento caótico ni lleno de ansiedad.
aunque sea una advertencia, no genera miedo extremo, sino precaución sabia. Está alineado con la palabra de Dios. Dios nunca te pedirá hacer algo contrario a su carácter. Si un pensamiento de advertencia te lleva a desobedecer principios bíblicos, no viene de Dios. Se confirma con el tiempo. Si ignoras la advertencia, es probable que más tarde veas que era correcta. A veces, Dios te dará la misma advertencia varias veces para asegurarse de que la entiendas. Produce protección, no paranoia. Dios no nos da un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, según Timoteo 1:7. Sus advertencias nos dan dirección clara, no ansiedad irracional. Ejemplo bíblico: Pablo y la advertencia del naufragio. Otro caso poderoso de Dios hablando a través de pensamientos de advertencia ocurre en el libro de Hechos 27, cuando Pablo, prisionero en un barco rumbo a Roma, recibe un pensamiento que le indica que la travesía será peligrosa. Antes de zarpar, Pablo les advierte a los marineros: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Hechos 27:10. Pero ellos ignoraron su advertencia y continuaron con la travesía. El resultado: una gran tormenta y el naufragio del barco. Pablo no recibió esta advertencia a través de una visión espectacular ni de una voz audible del cielo. Simplemente tuvo un pensamiento claro en su mente, una certeza interna de que no debían viajar. Dios le habló con un pensamiento de advertencia, pero los marineros lo ignoraron y sufrieron las consecuencias. Dios te ha estado advirtiendo, pero ¿lo has escuchado? Reflexionemos por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido una sensación fuerte de que no debías hacer algo, pero lo hiciste de todos modos y salió mal? Quizás fue una relación que sentiste que no era buena para ti, pero seguiste adelante. Tal vez fue una inversión o decisión financiera en la que algo te decía que no la hicieras, pero la hiciste y perdiste dinero. O quizás fue un viaje o una actividad que en tu interior sentías que debías evitar, pero no lo hiciste y tuviste problemas. Dios nos habla más de lo que imaginamos, pero muchas veces somos nosotros quienes no prestamos atención a su voz. ¿Cómo entrenar tu mente para recibir advertencias de Dios? Para aprender a escuchar y obedecer los pensamientos de advertencia de Dios. Aquí hay 3 pasos clave. Desarrolla sensibilidad espiritual. Dedica tiempo a la oración y la comunión con Dios diariamente. Cuanto más tiempo pases con Dios, más fácil será reconocer su voz. Obedece las pequeñas advertencias. Dios nos entrena en lo pequeño antes de confiarnos cosas grandes. Si ignoramos sus advertencias en cosas pequeñas, no reconoceremos sus advertencias en asuntos mayores. Pide confirmación a Dios. Si sientes un pensamiento fuerte de advertencia, ora y pide dirección a Dios. A veces, Dios confirmará su mensaje a través de otras personas, circunstancias o su palabra. Conclusión del tópico. Dios es un Padre amoroso que nos guía y nos protege. Él nos advierte a través de pensamientos claros y certezas internas para librarnos del peligro, pero depende de nosotros escucharlo y obedecer. La próxima vez que sientas un pensamiento de advertencia, no lo ignores. Puede ser Dios hablándote, protegiéndote de algo que no puedes ver. En el siguiente bloque exploraremos otra forma en la que Dios se comunica con nosotros a través de los pensamientos. Cómo Él nos consuela y fortalece cuando estamos en momentos de angustia y desesperación. 3. Dios nos consuela y fortalece a través de nuestros pensamientos en momentos de angustia. ¿Alguna vez has estado en un momento de desesperación, sintiéndote completamente solo y de repente un pensamiento de paz inunda tu mente? Como si
En medio del caos, una voz silenciosa pero poderosa te recordará: no tengas miedo, yo estoy contigo. Ese pensamiento no es casualidad. Es Dios hablándote, sosteniéndote, recordándote que no estás solo. Dios no solo nos guía y advierte a través de nuestros pensamientos, sino que también nos consuela en los momentos más oscuros de nuestra vida. Él sabe cuándo nuestra alma está abatida y envía pensamientos de paz y fortaleza para sostenernos. Esto lo vemos reflejado en toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios ha hablado a la mente y al corazón de sus hijos para infundirles aliento cuando más lo necesitan. Veamos cómo Dios hace esto y cómo podemos entrenarnos para recibir su consuelo en medio de la aflicción. Ejemplo bíblico: Elías y la voz suave de Dios en su angustia. Uno de los ejemplos más impactantes de cómo Dios habla a nuestra mente en momentos de angustia lo encontramos en la historia del profeta Elías. Después de haber visto fuego descender del cielo en el monte Carmelo y haber derrotado a los falsos profetas, Elías se encuentra huyendo para salvar su vida. Está desesperado, agotado y con miedo hasta el punto de querer morir. Se esconde en una cueva, completamente derrotado, sintiendo que no puede más. Pero en ese momento, Dios le habla de una manera sorprendente y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasó, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19, 11, 12. Dios no se manifestó en el fuego, ni en el viento fuerte, ni en el terremoto. Se manifestó en un susurro. Este pasaje nos enseña una gran lección. Dios no siempre nos habla de forma estruendosa. A veces, su voz viene como un pensamiento suave en nuestra mente, trayendo paz en medio de la tormenta. Elías estaba esperando que Dios le hablara con poder, pero Dios eligió hablarle con ternura, con un susurro que llegó hasta lo más profundo de su ser y le recordó que no estaba solo. Dios habla a nuestra mente en los momentos más difíciles. A lo largo de la vida enfrentamos momentos de desesperación, pérdida y angustia. Es en esos momentos cuando los pensamientos de Dios se convierten en nuestra fortaleza. Muchas veces, cuando estamos al borde del colapso, cuando sentimos que todo está perdido, un pensamiento de esperanza llega a nuestra mente. Dios tiene un propósito en todo esto. No estás solo, yo estoy contigo. Resiste un poco más, la prueba terminará. Estos pensamientos no vienen de la nada. Son la voz de Dios hablando a nuestro espíritu, recordándonos que aún hay esperanza. Jesús mismo nos dejó una promesa clara: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Dios nunca prometió que no enfrentaríamos dificultades, pero sí prometió que nos hablaría en medio de ellas para fortalecernos. ¿Cómo reconocer los pensamientos de consuelo de Dios? Así como en los momentos de peligro, Dios nos habla con advertencias. En los momentos de dolor, Dios nos habla con pensamientos de paz y fortaleza. Pero, ¿cómo podemos saber si un pensamiento de consuelo viene realmente de Dios? Aquí hay algunas claves. Los pensamientos de Dios traen paz, no desesperación. Un pensamiento de Dios siempre trae una sensación de alivio, aunque la situación no cambie de inmediato. Puede ser una simple frase en tu mente que de repente te da fuerzas para seguir adelante. Son coherentes con la palabra de Dios. Dios nunca pondrá pensamientos de derrota en tu mente. Si un pensamiento te dice, no hay esperanza o
Dios te ha abandonado, eso no viene de Dios, sino del enemigo. Nos recuerdan el amor y la fidelidad de Dios. Dios no nos condena en nuestro dolor, nos abraza en medio de él. Sus pensamientos en nuestra mente siempre estarán llenos de amor y esperanza. El enemigo quiere aprovechar nuestros momentos de debilidad para llenarnos de pensamientos de derrota. Pero Dios nos habla con pensamientos de fortaleza. Ejemplo, cuando te sientas sin fuerzas, un pensamiento de Dios puede recordarte: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando sientas miedo, Dios puede poner en tu mente: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Dios nos habla todo el tiempo, pero es nuestra responsabilidad aprender a reconocer y recibir su voz. ¿Cómo entrenarnos para recibir pensamientos de consuelo de Dios? Dios quiere hablarnos en nuestra mente para fortalecernos, pero muchas veces estamos tan llenos de ansiedad que no lo escuchamos. Aquí hay 3 formas en las que podemos entrenarnos para recibir su consuelo en nuestros pensamientos. Llena tu mente con la palabra de Dios. Cuanto más leas la Biblia, más pensamientos de Dios vendrán a tu mente cuando los necesites. Pasa tiempo en oración y silencio. A veces no escuchamos a Dios porque estamos demasiado distraídos con nuestras preocupaciones. Si dedicamos unos minutos al día a simplemente estar en silencio ante Dios, Él hablará a nuestra mente con pensamientos de paz. Rechaza los pensamientos de derrota y reemplázalos con la verdad de Dios. Cada vez que un pensamiento de desesperación venga a tu mente, respóndelo con una promesa bíblica. Por ejemplo, si sientes: no voy a salir de esto, di en tu mente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Conclusión del tópico. Dios nos habla en los momentos de angustia a través de pensamientos de paz y fortaleza. Él no nos deja solos en nuestra desesperación, sino que nos envía pensamientos de consuelo para recordarnos que aún hay esperanza, que Él sigue en control y que el dolor no es el final de nuestra historia. Tal vez hoy Dios te está hablando a través de este mensaje. Tal vez ese pensamiento que ha estado viniendo a tu mente no es casualidad. Dios te está recordando que Él está contigo, que no debes rendirte, que la prueba terminará. En el siguiente bloque veremos otra forma en la que Dios se comunica con nosotros, cómo Él nos da respuestas a través de pensamientos que parecen coincidir con lo que necesitamos en el momento exacto. 4. Dios nos da respuestas en el momento exacto a través de nuestros pensamientos. ¿Alguna vez te has sentido confundido sin saber qué decisión tomar y de repente, sin previo aviso, una idea clara llega a tu mente y te muestra el camino correcto? Esa es una de las formas más sorprendentes en las que Dios se comunica con nosotros. Él nos da respuestas en el momento exacto a través de nuestros pensamientos. Muchas personas piensan que Dios solo habla a través de profetas, sueños o señales visibles, pero la Biblia nos enseña que Él también nos ilumina con pensamientos que parecen surgir de la nada, pero que en realidad son respuestas divinas a nuestras oraciones y dudas. Dios conoce cada situación que enfrentamos y, cuando buscamos su dirección, Él nos da pensamientos de sabiduría que llegan en el momento perfecto. Ejemplo bíblico: Salomón y el juicio de las 2 madres. Uno de los ejemplos más impactantes de Dios dando respuestas a través de pensamientos lo encontramos en la historia del rey Salomón. Salomón había pedido a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo, y Dios le concedió una mente llena de pensamientos divinos para resolver los problemas más difíciles. La prueba más famosa de esta sabiduría ocurrió cuando 2 mujeres vinieron
ante él con un caso complicado. Ambas aseguraban ser la madre de un bebé y no había testigos para verificar quién decía la verdad. Salomón, sin evidencia física ni testigos, necesitaba una respuesta inmediata. En ese momento, Dios le dio un pensamiento de sabiduría que resolvió el problema en segundos. Entonces el rey dijo: «Traedme una espada». Y trajeron una espada delante del rey. Y el rey dijo: «Partid en dos al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra». Reyes 3, 24, 25. La verdadera madre, movida por el amor, prefirió entregar al bebé antes que verlo morir. De inmediato, Salomón supo que ella era la verdadera madre. ¿De dónde vino esta estrategia? No fue algo que Salomón planeó con anticipación. Fue un pensamiento que vino de Dios en el momento exacto. Este es un claro ejemplo de cómo Dios nos da respuestas inmediatas a través de pensamientos que no provienen de nuestra propia lógica, sino de su sabiduría divina. ¿Cómo reconocer un pensamiento que es una respuesta de Dios? No todos los pensamientos que tenemos son respuestas de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo un pensamiento viene de Dios y no solo de nuestra imaginación? Aquí hay 3 señales claras. Llega con claridad en el momento justo. No es un pensamiento forzado ni resultado de mucho análisis. A veces aparece de la nada, justo cuando más lo necesitas. Es más sabio de lo que podrías haber pensado por ti mismo. Cuando Dios da una respuesta, suele ser algo que nunca habríamos pensado por nuestra cuenta. Nos deja con la sensación de: esto no vino de mí, fue Dios quien me lo mostró. Produce paz y dirección. Aunque la respuesta no sea la que esperabas, trae consigo un sentimiento de certeza y paz interna. Dios no es un Dios de confusión, sino de claridad y orden. 1 Corintios 14:33. Ejemplo bíblico: Pedro y la respuesta divina sobre los gentiles. Otro poderoso ejemplo de cómo Dios da respuestas a través de pensamientos lo encontramos en Hechos 10, cuando Pedro recibió una revelación que cambió el rumbo de la iglesia. Pedro estaba orando en la azotea de una casa cuando tuvo una visión en la que Dios le mostraba un lienzo lleno de animales impuros. Mientras Pedro aún estaba pensando en lo que significaba la visión, el Espíritu Santo le habló a través de un pensamiento claro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Hechos 10, 19, 20. Pedro no había planeado ir a predicar a los gentiles, pero en un instante Dios le dio la respuesta en su mente. Debía ir sin miedo, porque era parte del plan divino. Este pasaje nos muestra que muchas veces Dios responde a nuestras dudas y preguntas a través de pensamientos que llegan con una certeza inquebrantable. Dios sigue dando respuestas hoy. Tal vez te ha pasado que estás en medio de una situación difícil y después de orar, una idea clara aparece en tu mente. Estás en problemas financieros y de repente recuerdas un versículo que te dice: «Dios suplirá todas tus necesidades». Filipenses 4:19. No sabes cómo resolver un problema en el trabajo, pero de repente te viene una idea que soluciona todo. Estás a punto de tomar una mala decisión y en tu mente resuena un pensamiento que dice: «Espera, no hagas esto». Estos pensamientos no son casualidad, son respuestas de Dios. Dios es un Padre amoroso y quiere hablarnos, pero muchas veces no escuchamos su voz porque estamos demasiado ocupados con nuestras preocupaciones. ¿Cómo entrenarnos para recibir respuestas de Dios en nuestros pensamientos? Dios quiere darnos respuestas a través de nuestros pensamientos, pero es nuestra responsabilidad aprender a escucharlo. Aquí hay 3 formas de entrenar nuestra mente para recibir respuestas divinas. Ora pidiendo dirección específica.
No basta con orar de manera general. Pídele a Dios respuestas específicas y Él te hablará con pensamientos claros. Espera en silencio después de orar. Muchas veces oramos y nos levantamos sin darle a Dios la oportunidad de responder. Después de orar, permanece en silencio unos minutos y deja que Dios hable a tu mente. Aprende a confiar en los pensamientos que Dios pone en tu corazón. Si has pedido una respuesta y un pensamiento claro viene a tu mente, confía en que puede ser Dios hablándote. Pruébalo con la palabra. Si está alineado con la Biblia, es muy probable que sea una respuesta divina. Conclusión del tópico. Dios nos da respuestas en el momento exacto a través de nuestros pensamientos. Él nos habla con ideas claras, nos muestra soluciones y nos da sabiduría que no podríamos obtener por nuestra cuenta. Así como Salomón recibió pensamientos de sabiduría para gobernar, Pedro recibió una respuesta clara para predicar a los gentiles. Y tú también puedes recibir dirección divina en tu mente. Tal vez Dios ya ha estado hablándote y dándote respuestas, pero no lo has reconocido. El próximo paso es aprender cómo Dios nos guía en el día a día a través de pensamientos que nos impulsan a tomar decisiones alineadas con su voluntad. 5. Dios nos guía en el día a día a través de nuestros pensamientos. ¿Alguna vez has sentido que debías hacer algo sin una razón lógica aparente, pero al obedecer, todo salió mejor de lo que imaginabas? Ese es Dios guiándote. Él usa nuestros pensamientos para dirigirnos en el día a día, mostrándonos el camino correcto sin necesidad de señales visibles o milagros extraordinarios. Muchas personas piensan que Dios solo guía a los profetas o a personas con una fe excepcional. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios se comunica con todos aquellos que lo buscan y desean hacer su voluntad. A través de pensamientos, impulsos internos y convicciones profundas, Dios nos orienta en cada paso que damos. Veamos cómo esto ocurre y cómo podemos aprender a reconocer la guía divina en nuestra mente. Ejemplo bíblico: Felipe y la dirección del Espíritu Santo. Uno de los relatos más poderosos de cómo Dios guía a través de pensamientos se encuentra en Hechos 8, 26, 29, cuando Felipe, uno de los discípulos, recibió una instrucción clara de parte de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Hechos 8, 26. Felipe no cuestionó el mandato, simplemente obedeció. Y en el camino encontró a un funcionario etíope que estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía su significado. En ese momento, Felipe recibió otro pensamiento de dirección, y el Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Hechos 8:29. Felipe obedeció nuevamente y gracias a esa dirección divina pudo compartir el Evangelio con el etíope y bautizarlo en ese mismo instante. Este pasaje nos enseña algo profundo. Dios nos guía paso a paso a través de pensamientos específicos que, si los seguimos, nos llevan a cumplir su voluntad. Felipe no sabía qué encontraría en el camino, pero confió en la voz de Dios y obedeció. Cómo Dios nos guía a través de nuestros pensamientos. Dios nos guía a través de pensamientos que nos impulsan a tomar decisiones alineadas con su voluntad. Estos pensamientos pueden manifestarse de diferentes maneras. Un impulso repentino de hacer algo bueno. Sentir que debes llamar a alguien y, al hacerlo, descubres que esa persona necesitaba escuchar una palabra de aliento. Sentir que debes orar por alguien sin una razón aparente, solo para descubrir más tarde que estaba pasando por una crisis. Una convicción profunda sobre una decisión.
Estás a punto de aceptar un trabajo, pero algo en tu interior te dice que no es el camino correcto. Sientes una paz inexplicable al tomar una decisión importante, como si Dios te estuviera diciendo, este es el camino, síguelo. Una dirección clara que llega en oración o meditación. Estás orando por orientación y de repente un pensamiento claro surge en tu mente con la respuesta que necesitabas. La Biblia nos dice en Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la derecha ni tampoco a la izquierda. Esto significa que Dios quiere guiarnos diariamente, pero depende de nosotros aprender a escuchar su dirección. Ejemplo bíblico, Pablo y la prohibición del espíritu. Un caso fascinante de la guía de Dios a través de pensamientos lo encontramos en Hechos 16:6-7. Pablo y sus compañeros estaban viajando para predicar el Evangelio, pero en 2 ocasiones el Espíritu Santo les prohibió ir a ciertas regiones. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 16:6-7. ¿Cómo supieron que Dios les estaba diciendo que no fueran allí? No fue una voz audible, ni una visión. Fue un pensamiento claro y firme. En su mente, una convicción que les indicaba que ese no era el camino correcto. Más adelante, Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio le pedía ayuda y entonces entendió que Dios los estaba guiando hacia Macedonia. Este pasaje nos muestra que muchas veces Dios nos guía cerrando puertas y poniendo en nuestra mente la certeza de que un camino no es el adecuado. ¿Cómo reconocer cuando Dios nos está guiando? No todos los pensamientos que tenemos son dirección de Dios. Por eso es importante aprender a discernir cuando un pensamiento es verdaderamente su guía. Aquí hay 3 señales claras. Produce paz, aunque desafíe nuestra lógica. A veces, Dios nos pedirá hacer algo que no parece lógico en el momento. Pero si es su guía, traerá paz a nuestro corazón. Ejemplo, dejar un trabajo seguro por una nueva oportunidad que no parece estable, pero sentir una paz absoluta en la decisión está alineado con la palabra de Dios. Dios nunca nos guiará a hacer algo que contradiga su palabra. Ejemplo, si un pensamiento te dice que tomes venganza, eso no es de Dios, porque va en contra de lo que enseña la Biblia. Suele confirmarse con el tiempo. Muchas veces, cuando seguimos la dirección de Dios, vemos más tarde cómo todo encaja perfectamente. Ejemplo, un cambio de planes inesperado que al principio parecía un obstáculo, pero que después se convirtió en una bendición. Dios nunca nos guiará a la confusión o al temor, sino a un camino de paz y propósito. ¿Cómo entrenarnos para recibir la guía de Dios en nuestra mente? Dios quiere guiarnos en nuestro día a día, pero necesitamos aprender a escuchar su dirección. Aquí hay 3 maneras de hacerlo. Ora cada mañana pidiendo dirección. Antes de empezar tu día, y pídele a Dios que te hable y te guíe a través de pensamientos claros. Desarrolla una relación cercana con Dios. Cuanto más tiempo pasemos con Dios en oración y lectura de la Biblia, más reconoceremos su voz en nuestra mente. Obedece los pequeños impulsos que vienen de Dios. Dios nos entrena en lo pequeño antes de confiarnos cosas grandes. Si ignoramos sus direcciones en cosas pequeñas, será difícil reconocer su voz en asuntos mayores. Conclusión del tópico. Dios nos guía en nuestro día a día a través de pensamientos que nos muestran el camino correcto. Si aprendemos a escuchar su voz, Él nos ayudará a tomar mejores decisiones, evitar problemas y caminar en su voluntad perfecta.
Tal vez Dios ya te ha estado guiando, pero no lo has reconocido. El próximo paso es aprender cómo Dios nos habla a través de pensamientos que nos motivan a ayudar a los demás y hacer su obra. 6. Dios nos impulsa a ayudar a otros a través de nuestros pensamientos. ¿Alguna vez has sentido de repente un deseo profundo de llamar a alguien, de ayudar a una persona en necesidad o de decirle unas palabras de ánimo a alguien que parece estar pasando por un momento difícil? Esa es una de las formas más hermosas en las que Dios se comunica con nosotros. Él pone pensamientos en nuestra mente que nos impulsan a hacer el bien, a extender la mano a quienes lo necesitan y a ser instrumentos de su amor en la vida de otros. Dios no solo nos habla para guiarnos personalmente, sino que también nos usa como canales de bendición para otras personas. A veces, un simple pensamiento como escríbele a esta persona, ofrécele ayuda, ora por él, puede ser la diferencia entre la esperanza y la desesperación para alguien que está sufriendo. Y si cada pensamiento de ayudar a alguien viniera directamente de Dios. Veamos cómo esto ha sucedido en la Biblia y cómo podemos aprender a identificar estos impulsos divinos en nuestra vida diaria. Ejemplo bíblico: el buen samaritano y la voz de Dios en la compasión. En Lucas 10, 25-37, Jesús nos cuenta la famosa parábola del buen samaritano, una historia que ilustra perfectamente cómo Dios pone en nuestra mente pensamientos de compasión y ayuda. En la historia, un hombre es atacado por ladrones y dejado herido al costado del camino. Pasan un sacerdote y un levita, pero ninguno de ellos se detiene para ayudarlo. Sin embargo, un samaritano, movido por un pensamiento de compasión, decide actuar, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Lucas 10:33. ¿Qué ocurrió en ese momento? Dios puso un pensamiento en la mente del samaritano. Le hizo ver al herido con ojos de compasión, y ese pensamiento lo impulsó a actuar. El samaritano no tenía ninguna obligación de ayudar, pero cuando Dios habla a través de nuestros pensamientos, pone en nosotros un deseo tan fuerte de hacer lo correcto que no podemos ignorarlo. Este es un principio poderoso. Cada vez que Dios quiere hacer algo en la vida de otra persona, muchas veces usa a alguien más para hacerlo realidad. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, Él pone pensamientos en la mente de personas dispuestas a obedecerle. Como Dios nos habla con pensamientos de ayuda y compasión. Dios pone pensamientos en nuestra mente que nos impulsan a ayudar a otros de diferentes maneras. Pensamientos de generosidad espontánea, sentir el deseo repentino de dar dinero o recursos a alguien que lo necesita, comprar comida para un desconocido sin saber que no tenía qué comer, pensamientos de palabras de ánimo, sentir que debes enviar un mensaje a alguien diciéndole, estoy orando por ti, o Dios está contigo, llamar a alguien y darte cuenta de que estaba pasando por un mal momento. Pensamientos de oración intercesora. Despertar con un fuerte impulso de orar por alguien en específico. Sentir una carga espiritual por alguien sin razón aparente y luego descubrir que estaba en crisis. Cada vez que un pensamiento de este tipo llega a tu mente, no lo ignores. Puede ser Dios usándote para hacer la diferencia en la vida de alguien más. Ejemplo bíblico: Ananías y la obediencia a un pensamiento de Dios. En Hechos 9, encontramos la historia de Ananías, un discípulo de Jesús que recibió un pensamiento de Dios que lo impulsó a ayudar a alguien que jamás habría imaginado. Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, acababa de tener un encuentro con Jesús en el camino a Damasco y había quedado ciego. Mientras Saulo estaba en casa sin poder ver, Dios le habló a Ananías en una visión y le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Hechos 9:11. Ananías dudó, porque Saulo era un perseguidor de cristianos, pero al final obedeció al pensamiento que Dios puso en su mente y fue a ayudarlo. Gracias a la obediencia de Ananías, Saulo recuperó la vista y comenzó su ministerio, convirtiéndose en uno de los mayores predicadores del Evangelio. Este pasaje nos muestra que muchas veces los pensamientos que Dios pone en nuestra mente para ayudar a otros no siempre parecen lógicos o fáciles, pero cuando obedecemos, grandes cosas suceden. ¿Cómo reconocer cuando un pensamiento de ayuda viene de Dios? A veces, no sabemos si un pensamiento de ayudar a alguien es solo una idea nuestra o si realmente es Dios hablándonos. Aquí hay 3 señales para reconocerlo. No viene de la nada, sino que persiste en tu mente. Si un pensamiento de ayudar a alguien sigue viniendo a tu mente y no puedes quitártelo de la cabeza, es muy probable que sea Dios hablándote. Va en línea con el carácter de Dios. Dios siempre nos guiará a amar, ayudar y dar. Si un pensamiento te impulsa a bendecir a alguien, es coherente con el corazón de Dios. Se confirma con circunstancias o señales. Muchas veces, cuando obedecemos, descubrimos que la persona realmente necesitaba esa ayuda en ese momento exacto. Ejemplo: sientes un fuerte impulso de llamar a un amigo que no ves hace mucho tiempo. Al hacerlo, descubres que estaba pasando por una depresión profunda y tu llamada le dio esperanza. Eso no es coincidencia, es Dios usándote. ¿Cómo entrenarnos para recibir pensamientos de ayuda de Dios? Dios quiere usarnos como instrumentos para bendecir a otros, pero necesitamos aprender a escuchar y obedecer. Aquí hay 3 maneras de entrenarnos para recibir y actuar en los pensamientos que Dios pone en nuestra mente. Pídele a Dios cada día que te use para bendecir a alguien. Cuando comienzas tu día diciendo: Señor, úsame para bendecir a alguien hoy, Dios pondrá oportunidades y pensamientos en tu mente. Obedece rápidamente cuando un pensamiento de ayuda viene a tu mente. No lo racionalices demasiado. Si sientes un fuerte impulso de ayudar a alguien, hazlo. Permanece atento a las oportunidades divinas. Dios muchas veces habla en los momentos más inesperados. Estar alerta espiritualmente te ayudará a notar cuando Él está hablándote. Conclusión del tópico: Dios nos habla a través de pensamientos que nos impulsan a ayudar a otros. Cuando sentimos en nuestro interior la necesidad de dar, animar, orar o servir, muchas veces es Dios hablándonos, guiándonos para ser sus manos y pies en la tierra. Si aprendiéramos a obedecer más estos impulsos divinos, el mundo sería un lugar con más amor, más compasión y más presencia de Dios. Tal vez Dios ya te ha estado hablando de esta manera y no te habías dado cuenta. En el siguiente bloque, veremos otra forma en la que Dios se comunica con nosotros, cómo Él nos transforma y renueva nuestra mente a través de pensamientos que vienen de lo alto. 7. Dios nos transforma y renueva nuestra mente a través de pensamientos que vienen de lo alto. ¿Alguna vez has sentido que, después de buscar a Dios, tus pensamientos comienzan a cambiar? De repente, ya no piensas como antes. Comienzas a ver la vida con más fe. Empiezas a perdonar más rápido y a confiar más en Dios. Esto no es casualidad. Es el proceso de transformación que ocurre cuando Dios renueva nuestra mente con pensamientos que vienen de lo alto. Dios no solo nos habla para guiarnos o advertirnos, sino que también usa nuestros pensamientos para renovarnos desde adentro, transformándonos en personas con una mentalidad más alineada con su propósito.
Este es un proceso poderoso, pero muchas personas no lo experimentan porque siguen llenando su mente con pensamientos humanos en lugar de permitir que Dios los moldee con su verdad. Hoy aprenderemos cómo Dios usa nuestros pensamientos para transformarnos y cómo podemos entrenar nuestra mente para recibir su renovación diariamente. Ejemplo bíblico: la renovación de la mente según Pablo. El apóstol Pablo nos da una clave fundamental para entender cómo Dios nos transforma a través de nuestros pensamientos. En Romanos 12:2, Pablo dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, Pablo nos revela un secreto espiritual. Nuestra transformación no ocurre por casualidad, sino cuando permitimos que Dios renueve nuestra manera de pensar. La mente humana está influenciada por muchas cosas: la cultura del mundo, la educación que recibimos, nuestras experiencias pasadas, las heridas emocionales que hemos sufrido. Todo esto moldea la manera en que pensamos. Pero cuando Dios entra en nuestra vida, Él comienza a reemplazar nuestros pensamientos antiguos con pensamientos divinos. Si no renovamos nuestra mente, seguiremos pensando como el mundo y no podremos comprender la voluntad de Dios para nuestra vida. Cómo Dios transforma nuestra mente a través de pensamientos divinos. Dios usa 3 métodos principales para renovar nuestros pensamientos y transformarnos: a través de su palabra. La Biblia es la principal herramienta que Dios usa para cambiar nuestra manera de pensar. Cuanto más llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, más nuestros pensamientos comienzan a alinearse con su verdad, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla directamente a nuestra mente, trayéndonos pensamientos de fe, amor, perdón y confianza en Dios. Ejemplo: antes eras una persona llena de miedo, pero un día, después de orar, comienzas a sentir pensamientos de valentía y confianza. Eso es Dios renovando tu mente, a través de experiencias que nos enseñan a pensar diferente. A veces, Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para cambiar nuestra manera de pensar. Ejemplo: tal vez eras una persona impaciente, pero Dios te pone en un proceso donde aprendes a esperar y a confiar en su tiempo. Ejemplo bíblico: Pedro y su transformación de pensamiento. Uno de los cambios de mentalidad más impactantes en la Biblia ocurrió en la vida de Pedro. Pedro era impulsivo, confiaba en su propia fuerza y muchas veces actuaba sin pensar. Cuando Jesús le dijo que lo negaría 3 veces, Pedro no lo creyó. Pero cuando finalmente lo negó y escuchó el gallo cantar, sus pensamientos cambiaron radicalmente. Después de ese evento, Pedro fue renovado por Dios y se convirtió en un hombre humilde, lleno del Espíritu Santo y con una mente transformada. Dios tuvo que cambiar su manera de pensar para que pudiera cumplir su propósito. ¿Cómo reconocer cuando Dios está renovando nuestra mente? Cuando Dios empieza a transformar nuestra mente, nuestros pensamientos comienzan a cambiar de manera radical. Aquí hay 3 señales claras de que Dios está renovando tu mente. Tus pensamientos ya no son dominados por el miedo o la ansiedad. Antes cualquier problema te llenaba de temor. Ahora comienzas a pensar con más fe. Ejemplo: antes pensabas: ¿y si todo sale mal? Pero ahora piensas: Dios tiene el control. Empiezas a pensar más en los demás y menos en ti mismo. La mentalidad egoísta comienza a desaparecer y en su lugar crece un deseo genuino de servir a otros. Ejemplo: antes solo pensabas en tu bienestar, pero ahora comienzas a preguntarte: ¿cómo puedo bendecir a alguien hoy? Tus pensamientos están más alineados con la palabra de Dios. En lugar de dudar de Dios,
comienzas a confiar más en sus promesas. Ejemplo, antes pensabas, no soy suficiente. Ahora piensas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Cómo entrenarnos para recibir pensamientos de transformación de Dios? Si queremos que Dios renueve nuestra mente con pensamientos que vienen de lo alto, necesitamos tomar acción y buscar esa transformación. Aquí hay 3 maneras de entrenarnos para recibir la renovación de Dios en nuestros pensamientos. Llena tu mente con la palabra de Dios todos los días. La Biblia es el alimento de nuestra mente. Cuanto más la leas, más se transformarán tus pensamientos. Permanece en oración y comunión con el Espíritu Santo. Pídele a Dios que renueve tu manera de pensar y que te muestre las áreas en las que necesitas un cambio. Sé intencional en cambiar tu forma de pensar. Cuando un pensamiento negativo venga a tu mente, reemplázalo con la verdad de Dios. Ejemplo, si un pensamiento de fracaso viene, di en voz alta: Dios tiene un propósito para mí y me llevará a la victoria. Conclusión del tópico. Dios nos habla a través de pensamientos que nos renuevan, nos transforman y nos hacen más parecidos a Cristo. Si queremos vivir en el propósito de Dios, debemos permitir que Él cambie nuestra manera de pensar. Tal vez Dios ya ha estado trabajando en tu mente y no te habías dado cuenta. Tal vez esos pensamientos que han surgido en tu corazón últimamente son la señal de que Dios te está transformando. En el siguiente bloque veremos cómo Dios nos revela su propósito a través de pensamientos que nos llevan a descubrir nuestra verdadera misión en la vida. 8. Dios nos revela nuestro propósito a través de pensamientos inspirados por Él. ¿Alguna vez has sentido un deseo profundo en tu corazón de hacer algo específico con tu vida? Una idea que no puedes sacar de tu mente, un llamado que sientes, que viene de lo más profundo de tu ser. Eso no es coincidencia. Dios nos habla a través de pensamientos que nos revelan nuestro propósito y nos guían hacia el destino para el cual fuimos creados. Dios no solo nos creó por casualidad. Cada persona tiene un llamado, una misión en esta vida, un propósito divino que solo él o ella puede cumplir. El problema es que muchas veces no sabemos cuál es nuestro propósito o vivimos confundidos sobre lo que Dios quiere que hagamos. Pero aquí está la buena noticia. Dios quiere revelarnos nuestro propósito y una de las maneras en que lo hace es a través de nuestros pensamientos. Hoy veremos cómo podemos reconocer esos pensamientos divinos que nos muestran nuestra verdadera misión en la vida. Ejemplo bíblico: Moisés y el pensamiento de liberación. Uno de los ejemplos más impactantes de cómo Dios pone pensamientos en nuestra mente para revelarnos nuestro propósito es la historia de Moisés. Moisés creció en el palacio del faraón, pero en su corazón había un pensamiento que no lo dejaba en paz. Él no era egipcio, era hebreo, y su pueblo estaba esclavizado. Aunque Moisés tenía una vida cómoda, no podía ignorar el pensamiento de que él había nacido para algo más grande. Este pensamiento se hizo tan fuerte en su interior que un día decidió actuar y defender a un esclavo hebreo que estaba siendo maltratado. Éxodo 2:11-12. Más tarde, cuando Moisés huía de Egipto, Dios se le apareció en la zarza ardiente y confirmó el propósito que ya había estado ardiendo en su mente. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:10. Dios había puesto en Moisés el pensamiento de liberar a su pueblo mucho antes de llamarlo directamente. Este es un principio poderoso. Antes de que Dios nos hable de manera audible o visible, muchas veces ya ha estado hablándonos a través de pensamientos persistentes en nuestro corazón. Cómo Dios nos habla a través de pensamientos sobre nuestro propósito.
Dios pone pensamientos en nuestra mente que nos muestran para qué fuimos creados. Aquí hay tres maneras en que Dios nos revela nuestro propósito a través de pensamientos repetitivos sobre una misión específica. Si un pensamiento sobre hacer algo importante para Dios se repite constantemente en tu mente, es posible que sea parte de tu llamado. Ejemplo. Siempre has sentido el deseo de ayudar a los necesitados, enseñar la palabra o trabajar con niños. Un fuerte sentido de insatisfacción con lo común. Muchas personas sienten que no pueden conformarse con una vida sin propósito. Ese pensamiento de inconformidad muchas veces es Dios llamándote a algo más grande. Pensamientos de pasión por un área específica. Dios nos revela nuestro propósito dándonos un amor especial por ciertas cosas. Ejemplo, algunas personas sienten una pasión incontrolable por la música, la enseñanza, el liderazgo o la evangelización. Ese puede ser Dios mostrándoles su llamado. Ejemplo bíblico, Nehemías y el pensamiento de reconstrucción. Otro caso impactante de Dios hablando a través de pensamientos de propósito es la historia de Nehemías. Nehemías era copero del rey, pero un día escuchó que Jerusalén estaba en ruinas y algo en su interior se quebró. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Desde ese momento no pudo sacarse de la mente el pensamiento de que debía hacer algo por su pueblo. Ese pensamiento no lo dejó en paz, hasta que finalmente decidió actuar y reconstruir los muros de Jerusalén. Este es un principio clave. Dios nos habla a través de pensamientos que nos inquietan y nos llevan a tomar acción. Si hay algo que no puedes ignorar, si hay un pensamiento que arde en tu interior sobre hacer algo grande para Dios, es muy posible que sea una señal de tu propósito. ¿Cómo reconocer cuando un pensamiento sobre nuestro propósito viene de Dios? No todos los pensamientos sobre lo que queremos hacer en la vida vienen de Dios. Aquí hay tres señales para saber si un pensamiento sobre nuestro propósito es divino. No se va de tu mente, sino que se vuelve más fuerte con el tiempo. Un propósito de Dios no es un capricho pasajero. Cuanto más pasa el tiempo, más fuerte se vuelve el deseo en tu interior. Requiere fe y confianza en Dios. Los propósitos de Dios siempre son más grandes que nosotros. Si el pensamiento que tienes te desafía a confiar más en Dios, puede ser una señal de que es su llamado. Glorifica a Dios y bendice a otros. El propósito que Dios pone en nuestra mente siempre tendrá un impacto en otras personas y glorificará su nombre. Si el pensamiento solo se trata de éxito personal sin un propósito mayor, es probable que no venga de Dios. ¿Cómo entrenarnos para recibir pensamientos sobre nuestro propósito? Si queremos que Dios nos revele nuestro propósito a través de nuestros pensamientos, necesitamos aprender a escuchar su voz. Aquí hay tres maneras de hacerlo. Ora específicamente pidiendo dirección. En lugar de solo pedir bendiciones, pídele a Dios que te muestre para qué fuiste creado. Escribe los pensamientos que vienen a tu mente repetidamente. Muchas veces Dios nos habla a través de ideas que vuelven una y otra vez. Si un pensamiento sobre hacer algo para Dios sigue apareciendo en tu mente, anótalo y ora sobre ello. Empieza a dar pasos pequeños hacia ese pensamiento. Si sientes un pensamiento fuerte sobre evangelizar, ayudar a los pobres o enseñar, comienza a hacerlo en pequeña escala y observa cómo Dios abre puertas. Conclusión del tópico. Dios nos habla a través de pensamientos que nos muestran nuestro propósito en la vida.
Antes de que Moisés fuera llamado, ya tenía un pensamiento de liberación en su corazón. Antes de que Nehemías reconstruyera Jerusalén, su mente estaba llena de pensamientos de restauración. Tal vez Dios ya ha estado hablándote sobre tu propósito, pero no lo habías reconocido. Si hay un pensamiento que ha estado ardiendo en tu corazón sobre hacer algo para Dios, puede ser una señal de que ese es tu llamado. En el siguiente y último bloque veremos cómo podemos asegurarnos de que cada pensamiento que recibimos viene de Dios y cómo podemos proteger nuestra mente de pensamientos que nos alejan de su propósito. El 9. Cómo asegurarnos de que nuestros pensamientos vienen de Dios y proteger nuestra mente de pensamientos engañosos. Hemos aprendido que Dios nos habla a través de nuestros pensamientos de muchas maneras. Nos guía, nos advierte, nos consuela, nos transforma y nos revela nuestro propósito. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos estar seguros de que un pensamiento realmente viene de Dios y no de nuestra propia mente o incluso del enemigo? Así como Dios siembra pensamientos de vida en nuestra mente, el enemigo también trata de infiltrar pensamientos de duda, miedo y engaño para alejarnos del propósito de Dios. Por eso, es vital aprender a discernir la voz de Dios y proteger nuestra mente de pensamientos que no provienen de Él. Hoy aprenderemos cómo asegurarnos de que nuestros pensamientos son inspirados por Dios y cómo podemos proteger nuestra mente contra pensamientos engañosos. Ejemplo bíblico: Eva y el pensamiento engañoso en el Edén. El primer ataque del enemigo en la historia de la humanidad no fue con armas ni con fuerza física, fue con un pensamiento. Cuando la serpiente habló con Eva en el jardín del Edén, plantó en su mente una idea engañosa: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. La serpiente no obligó a Eva a pecar, solo plantó un pensamiento en su mente que la hizo dudar de la palabra de Dios. Y ese pensamiento fue suficiente para destruir la comunión entre Dios y la humanidad. Este pasaje nos enseña que los pensamientos engañosos pueden parecer inofensivos al principio, pero pueden desviarnos del propósito de Dios si los creemos. Por eso, necesitamos aprender a filtrar nuestros pensamientos y asegurarnos de que vienen de Dios. ¿Cómo saber si un pensamiento viene de Dios? Cuando un pensamiento llega a tu mente, hay 3 preguntas clave que debes hacerte para discernir si realmente proviene de Dios. ¿Está alineado con la palabra de Dios? Dios nunca nos dará un pensamiento que contradiga lo que dice la Biblia. Ejemplo: si un pensamiento te dice que guardes rencor o que tomes venganza, claramente no viene de Dios, porque va en contra de su palabra. 2. ¿Trae paz o confusión? Los pensamientos de Dios siempre traen paz, incluso cuando nos desafían. Ejemplo: si un pensamiento te genera ansiedad extrema, miedo irracional o confusión, es probable que no venga de Dios. ¿Me acerca a Dios o me aleja de Él? Los pensamientos de Dios nos acercan más a su presencia y a una vida en santidad. Ejemplo: si un pensamiento te lleva a descuidar tu relación con Dios o a justificar el pecado, no viene de Él. Si un pensamiento cumple con estas 3 pruebas, es muy probable que sea una inspiración de Dios. ¿Cómo proteger nuestra mente de pensamientos engañosos? El enemigo constantemente intentará sembrar pensamientos de duda, temor y mentira en nuestra mente. Por eso, la Biblia nos da una estrategia clara para protegernos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Esto significa que no debemos aceptar cualquier pensamiento que llegue a nuestra mente sin cuestionarlo. Aquí hay 3 maneras efectivas de proteger nuestra mente.
Llena tu mente con la palabra de Dios. La mejor forma de combatir pensamientos engañosos es con la verdad de la Escritura. Ejemplo, si un pensamiento de miedo viene a tu mente, responde con la promesa de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. 2. Rechaza pensamientos negativos inmediatamente. Cuando un pensamiento destructivo entre en tu mente, no lo dejes crecer. Ejemplo, si un pensamiento dice: eres un fracaso, nunca lo lograrás, di en voz alta: rechazo esta mentira en el nombre de Jesús, porque Dios tiene planes de bien para mí. Jeremías 29:11. 3. Rodéate de una atmósfera espiritual saludable. Lo que vemos y escuchamos influye en nuestros pensamientos. Llena tu vida con alabanza, oración y mensajes que edifiquen tu fe. Cuando protegemos nuestra mente, nos volvemos más sensibles a la voz de Dios y menos vulnerables a las mentiras del enemigo. Ejemplo bíblico: Jesús venciendo los pensamientos del enemigo en el desierto. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo intentó engañarlo con pensamientos distorsionados de la verdad. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Pero Jesús no aceptó esos pensamientos. En lugar de eso, respondió con la palabra de Dios: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Jesús nos dejó un ejemplo claro. La mejor manera de rechazar pensamientos engañosos es con la Escritura. Si queremos vencer las mentiras del enemigo, debemos seguir el mismo método que usó Jesús. ¿Cómo entrenarnos para discernir la voz de Dios con más claridad? Si queremos recibir pensamientos que vienen de Dios y rechazar los engaños, debemos entrenar nuestra mente espiritualmente. Aquí hay 3 pasos clave. Pide a Dios discernimiento. En oración, ora cada día diciendo: Señor, ayúdame a reconocer tu voz y a rechazar todo pensamiento que no venga de ti. Haz un hábito de meditar en la Biblia diariamente. Cuanto más te llenes de la palabra de Dios, más fácil será reconocer sus pensamientos. Rodéate de personas que te ayuden a crecer espiritualmente. Hablar con personas de fe te ayudará a confirmar si un pensamiento viene de Dios o no. Dios nos habla a través de nuestros pensamientos, pero también debemos estar atentos para asegurarnos de que lo que escuchamos realmente viene de Él. Si queremos recibir más pensamientos divinos en nuestra vida, debemos llenarnos de la palabra de Dios. Rechazar inmediatamente los pensamientos negativos y engañosos. Vivir en una atmósfera espiritual saludable. Ahora, quiero desafiarte a demostrar tu compromiso con este mensaje. Si has llegado hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios: Señor, renueva mi mente y enséñame a escuchar tu voz. Esta será nuestra señal de que estás decidido a escuchar más a Dios en tu vida. Además, si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien más. Puede ser la respuesta que esa persona necesita para aprender a discernir la voz de Dios. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No dejes que el enemigo te convenza de postergar tu crecimiento espiritual. Y por último, tómate un momento de silencio ahora mismo. Deja que la música de este video llene tu corazón y, en este momento de paz, pídele a Dios que te hable. No pauses el video hasta que termine. Dios puede hablarte en estos últimos minutos. Dios te bendiga.